Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día lunes, Alicia Vesperina, ¿cómo estás tú? Hola Rocío, hola a quienes nos escuchan. No sé, Rocío, te decía que anoche me costaba dormir, me estaba como que hay demasiada información pasando en este país y cuesta procesar, ¿no? Como que nos salimos de una y entramos en otra, entonces bueno, tenemos estos espacios para conversar un poquito. Sí, son como terapéuticos, siempre conversar y sobre todo las mujeres como que uno lo necesita para poder avanzar y procesar las ideas. Y a ver, ¿qué es lo que está dando vuelta en tu cabeza, Alicia? Cuéntame, procesemos. O sea, obviamente, sí, todavía súper impactada por obviamente el trágico deceso del presidente Piñera. Y con el pasar de los días, porque ya se va a cumplir casi una semana, uno ya tiene como más información y puede hacer un poquito de análisis de lo que viene. Y yo creo que hay dos cosas que a mí me gustaría analizar. Y parto por la primera, Rocío, que tiene que ver con, me voy a referir a un parrafito del discurso del presidente Boric, que emitió durante el funeral, en donde dijo lo siguiente, dijo: como oposición, como ha sucedido otras veces en nuestra historia, en medio de la vorágine política, durante su gobierno, las querellas y recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable. Hemos aprendido de ello y todos deberíamos hacerlo. Esa fue una frase interpretada como un poco un mea culpa del presidente por haber sido tan duro cuando fueron oposición. Y esto trajo mucho revuelo. El Partido Comunista sobre todo reaccionó y no le parecieron nada bien esas declaraciones. Y por eso yo quiero conversar un poquito de esto, porque puede indicar un posible quiebre de ahora en adelante entre las dos almas de la coalición de gobierno. Ali, Yo creo que... ¿tengo que ser muy solemne hoy o puedo salirme de la... Es que no puedo no tirarte la talla. ¿Cuál? Tanto le molestó al Partido Comunista que se llegó a enfermar de la guata la vocera de gobierno. Ya, yo también voy a ser poco políticamente correcta. Y tú sabes que la ministra Camila Vallejo está de vacaciones. Y Sí, resulta que volvió por esto, dijeron que lo que no habían logrado los incendios lo logró el funeral de Sebastián Piñera. Y se vino a sacar una foto en el incendio y en el Twitter le pusieron la ministra posera de gobierno. Ya, ese fue el paréntesis frívolo. Pero es que de verdad pareció así, o sea, como que pareció, se vino a sacar las fotos y el rol, y efectivamente que no haya aparecido en el funeral al otro día, puede estar relacionado, puede ser un tirón de oreja. Al Partido Comunista de verdad no le cayó nada de bien lo que estaba pasando, esta cosa tan republicana, tan de Estado, como que dijeron no, porque esto es como un lavado de imagen y nosotros no nos prestamos para eso. En fin, yo creo que esto va a traer cola, como te decía. O sea, yo me acuerdo hace muchos años atrás en una Teletón que había una apuesta y le apostaron a Gladys Marín, o sea, iban a poner no sé cuánta plata si es que Gladys Marín se daba un piquito con Lavín. ¿Te acuerdas tú de eso, no? No me acuerdo para nada. Ya, es que a mí me marcó mucho, ¿eh? Cosas que uno se acuerda en la vida. Bueno, Joaquín Lavín dijo, claro, por supuesto, todo se da por los niños, no sé qué, y ella dijo, no, por ningún motivo. Y era así una cuestión súper tajante y que representaba mucho a Gladys Marín también, o sea, de cómo ella se había puesto todo y todo lo que significaba y esta aversión hacia todo lo demás. Entonces, ¿por qué me acuerdo de ese momento? Porque me acuerdo ahora de esto que estás señalando tú. Bueno, algunos otros también le tiraron otra talla, decían, a Cristel le duele la guatita, o sea, llegó la ministra Cristel también, o sea, hubo varias bromas en ese sentido, pero lo que está detrás también es interesante. Yo no sé si hubiese sido Delier, por ejemplo, y a ella le hubiera tenido problemas estomacales, no se hubiese presentado, no sé. Yo creo O que sea, son queda la excusas. interpretación, pues obviamente que queda la interpretación, porque Lorena Pizarro, diputada del Partido Comunista, dijo: este discurso está cargado de negacionismo a ese nivel. Carmen Hertz reaccionó también. Entonces, claro, tú sabes que el Partido Comunista es muy disciplinado, entonces seguramente hubo conversaciones ahí, dijeron, no sé, bueno, nunca lo vamos a ver, Rocío, no vamos a ver qué pasó ahí, pero vamos a saber si lo que va a pasar de ahora en adelante, porque todavía quedan 2 años de gobierno, y el PC está en la coalición de gobierno, entonces vamos a ver si es que el presidente, que encontré que fueron injustos, que las querellas fueron demasiado brutales de repente, lo traduce en hechos y modera un poco el discurso extremo y se va más para el centro,
o no? Si esa es la gran pregunta de ahora en adelante. Claro, y ahí es donde escuchaba una reflexión hoy día en la Radio Infinita en la mañana, donde decían qué es lo que debería pasar ahora o cómo debieran medirse justamente frente a estos discursos, lo que va a pasar después. Por ejemplo, que no llegara la derecha extrema al poder ni la izquierda extrema siguiese gobernando. Si así fuese, entonces podríamos hablar de un éxito. Y la pregunta sería entonces, ¿es ahora la muerte de Sebastián Piñera ellos preguntaban, un cambio de tiempo o un cambio del clima político en Chile? Es un cambio de tiempo en la medida de que por un ratito vamos a tener un respiro, vamos a tener un pequeño veranito en el cual van a dejar de morderse y poder sacar algunas cosas adelante. ¿Podrá este hecho ser un cambio de clima eventualmente y darse cuenta ciertos sectores que tienen que dejar la trinchera y empezar a dialogar? Yo creo que esa es una pregunta relevante, qué es lo que se viene después y si este hito que marcó el fallecimiento, este hecho traumático, como lo ponían finalmente, que exacerba un poco las emociones en su minuto, podrá ser aprovechado por ciertos liderazgos en el buen sentido para poder embeberse de este sentido democrático, como le dijo Boric, y generar grandes acuerdos. Ahora, el problema que veo yo, Ali, es que están de vacaciones. Hay un receso legislativo. Quizás si pudieran haber aprovechado inmediatamente el vuelito y haberse puesto inmediatamente a gobernar, no hubiera permitido, o sea, no hubiera decantado todo, enfriado el ambiente y vamos a volver a marzo y va a seguir todo igual que se cerró en enero. ¿Qué crees tú? Yo creo que es difícil, yo creo que te la gana lo que tú eres. Porque si el presidente Boris se arrepiente y se arrepiente tanto, de repente la próxima semana se puede arrepentirse de haberse arrepentido, digo yo. Entonces, sí, porque tú no sabes finalmente cuáles son las convicciones más profundas. Yo pensaba, ¿quién va a ser el heredero político de Sebastián Piñera? Porque, ¿qué se hereda finalmente? ¿Tú puedes heredar un proyecto político, por ejemplo? Si es así, no veo como que quién podría encarnar ese proyecto político que él traía, porque era una persona bastante peculiar, porque efectivamente tenía como su alma en la derecha, en la centro, tenía como orígenes de C, pero era opositor a Pinochet, por ejemplo. Entonces, ¿quién de la Mm. derecha en este minuto está en ese lugar? No lo sé. Ahora, también pensaba, ¿es posible heredar una forma de trabajar que tenía él muy particular? Porque tú sabes que todas las personas les mostramos nuestra forma de ser. De distinta manera a distintos círculos. Eres tú distinta a lo que le muestra a tu familia, distinto a lo que le muestra a tus amigos, distinto a lo que le muestra a la gente con la que trabaja. Pero toda la gente que había trabajado con Sebastián Piñera te decía que él tenía un estilo muy orientado al logro, muy basado en los datos, muy de método, que era inigualable, en ninguna parte lo habían visto y todo el mundo, cual más cual menos, le destacaba eso. Entonces yo decía, ¿eso es heredable o eso es algo que tú traes en ti? O sea, eso que se manifiesta desde siempre. Entonces, va a ser difícil, creo yo, encontrar un líder en la derecha que encarne exactamente eso. Yo creo que van a haber van a haber ganas de ser como, pero está complejo eso, ¿no? A ver, yo no sé si me gustaría ver otro Sebastián Piñera. Creo que cada uno tiene que tener sus propios toques y formas. No creo que exista otro Patricio Elwin, ni otro Frei Montalva, ni otro Eduardo Frei o Ricardo Lagos. O sea, yo creo que cada uno tenía un algo que los hacía únicos y por eso llegaron a donde estaban, al igual que Michelle Bachelet y actualmente Boric. Tú decías que Gabriel Boric no iba a ser capaz de volver y de ser que no era. Yo algo que le reconozco ahora también a Gabriel Boric es que yo creo que sí es un demócrata mucho más que otras personas de su propio sector. Yo creo que eso sí lo veo y es por lo mismo que una persona de más izquierda o de extrema izquierda logra llegar a la moneda, al igual que Sebastián Piñera, el único de derecha que ha logrado llegar a la moneda. O sea, podríamos decir que esas características de la democracia como de que no van a ser capaces de pasar cierto límite en los que les permite mantenerse ahí, llegar y mantenerse. A diferencia de lo que pasó en su minuto a lo mejor con Salvador Allende. Salvador Allende no era una persona específicamente demócrata per se y lo vimos una vez que llegó al poder. Hay una frase que es muy buena que a mí me encanta, que dice, si tú quieres conocer realmente a alguien, dale poder. Y yo lo que he visto en el caso del presidente Boric con el poder que ha tenido, a diferencia del diputado Boric, es que efectivamente se ha vestido en un tono más republicano. Igual tiene sus dejos medios dictatoriales, que de repente se tira contra la prensa y tiene ahí algo que molesta, algo que no, uno no, por lo menos a mí me cuesta
Me cuesta tragar 100% en varias ocasiones, pero al final del día es capaz de poner la República de la Democracia y no pestañear en decir vamos a darle 3 días de duelo nacional y llamar al presidente Piñera un demócrata después de haber estado sentado en su silla. Después lo que decías tú respecto a quién sería el que sigue el legado de Sebastián Piñera. Bueno, esa es una pregunta que no solo te has hecho tú o nos estamos haciendo nosotros, es una pregunta que ha estado en las conversaciones de los periodistas durante todo el fin de semana, creo yo. ¿Quién sigue ahí? ¿Quién queda arriba? ¿Quién queda abajo? Y generalmente tratan de levantar un poco a Evelyn Matei, dado que ella igual tiene un camino diferente del que hizo Sebastián Piñera, pero se concentran en esto de las capacidades. Pero ella tiene más atributos que él no tiene, atributos entendidos como estas habilidades blandas, no tan blandas, de poder acercarte a las personas, del nivel de confianza que genera, etcétera. Pero tienen unas trayectorias distintas y son cogeneracionales. O sea, ahí yo no sé si puede ser ella efectivamente la del legado de Piñera. Pero sí yo veo a alguien que a mí me gusta mucho, o sea, que sí viene de la escuela de Piñera y que podría ser uno de sus sucesores a su manera, si es que logra salir de los tremendos embates que tuvo cuando estuvo en el gobierno de Piñera. Eso sí yo lo veo. Y que ha salido más ahora. ¿Eh? ¿Sabes de qué estoy hablando, Ali, o no? Sí, me quedo clarito con las pistas. A ver si Tuvimos nosotros aquí en Osorno. lo tuvimos nosotros, nos lo trajimos a presentar su libro. Sí, Gonzalo Blumel. Yo creo que él puede ser un sucesor de Piñera, pero no ahora todavía. Pero sí puede ser una de las personas que pueda llevar adelante su legado y que tiene esta voluntad de diálogo y poner la democracia por sobre, pero además tiene una sensibilidad y empatía distinta quizás al Sebastián Piñera, pero menos revoluciones que el presidente Piñera. Sí, yo creo que los atributos que tenía el presidente Piñera, que se le reconocen, nada, se le reconoce en la última academia cuando le preguntan a la gente, son súper necesarios ahora. Mira, independiente del color político, Rocío, yo creo que en este minuto estamos con problemas tan grandes en el país respecto de temas sociales no resueltos, que se requieren personas que tengan una clara orientación al resultado. Si el problema es que hablamos mucho de la democracia y del poder y la alternancia, pero nadie se preocupa de qué estamos haciendo con ese poder. Para qué lo estamos usando finalmente? Pues si finalmente tú llegas al servicio público, a esta gran postulación al trabajo más importante del país, que es ser presidente, ¿no es cierto? Y tú conformar a tu equipo de ministros y todo para algo. Tú no llegas ahí porque finalmente te vas a sentar en ese sillón y le vas a contar después a la gente, oye, yo estuve ahí sentada. No, se supone que tú te entregan el poder durante 4 años y es para que tú logres cosas. Entonces yo creo que la gente ya está un poquito aburrida de esto de los discursos y tanta poesía y la cuestión y los problemas donde mismo. Y yo encuentro que está bien la poesía, pero como dicen, con leña prometida no se calienta el hogar. O sea, al final lo que tú necesitas es que esté la leña ahí y que tú puedas hacer fueguito. Entonces, efectivamente, tiene que venir alguien de la escuela del logro. Y yo coincido contigo que Gonzalo Blumen es de esas personas, por lo menos cuando lo pudimos conocer y su trayectoria desde SECPLAN en Lago Ranco, no, en Futrono, ¿verdad? Bueno, Es una persona que se preocupa de agarrar un problema y de resolverlo. Y yo creo que eso, si tú lo haces a pequeña escala y luego lo sumas en los 346 municipios del país, claro, finalmente tienes un país que funciona. Así que yo me alegro que sean personas con ese perfil las que se estuvieran perfilando, qué feo eso, ¿no? Para ser herederos de una forma de trabajo, más que de una persona. Como bien dices tú, las personas tienen características únicas y no son reproducibles. Y está bien que no seamos reproducibles, porque cada uno tiene su sello, pero sí un estilo de trabajo, que sea un estilo que convoque, que sume, que no divida y que finalmente logre resultados. sí, porque al final, ¿en qué se están encontrando? O sea, por lo menos este trágico evento sirvió mucho para juntar a todos los ministros. Había una foto, me acuerdo, en ex Twitter también, que estaban todos los ministros del presidente Piñera en la Plaza de Armas. Y decían, quién pensaría que podrían juntarse ahí y no recibir tomate finalmente, o ser apiedrados o tener algún problema? Pucha, a mí me gustaría ver que esto es un cambio del clima político realmente y que dentro del sector también empezasen a trabajar más en conjunto nuevamente, a recordar que para poder hacer grandes cambios, que es para lo que fueron convocados, para los que en los distintos gobiernos, Sebastián Piñera, poder trabajar para las personas enfocadas en este resultado que tú dices, Alicia, ojalá lo puedan recordar ahora
en todo lo que viene adelante, las elecciones nuevas que tenemos ya a la vuelta de la esquina, a finales de octubre, las municipalidades, porque son tan importantes para poder hacer cambio en la vida de las personas. O sea, la política es el lugar para hacer cambios a favor o en contra en la vida de las personas, en la vida de todos nosotros. Sí, sí, todos dicen que cada vez que tenían reunión con él era como ir a dar un examen de grado. No sé si leíste eso porque dicen que sabía Se lo de escuché todos los a temas. Juan Sebastián Montes, que Claro, ustedes pueden ver la entrevista en País Lo, que fue el ex intendente en Piñera 1, que se tuvo que ir porque formó Evópolis. Justamente ahí me contaba que ahí tuvo que salir del gobierno porque Sebastián Piñera los correteó. Él decía, tenían que sabérselo de memoria, no podían estar viendo otras cosas y para él era un desafío. Para algunos era un desafío y para otros de política más tradicional, como más... con más Word y menos Excel, como le llaman algunos, sufrían y lloraban y les sacaban los ojos. Estaba escuchando una entrevista de la columna de Patricio Navia también respecto a Sebastián Piñera y me llamó mucho la atención una cosa, que él decía que, bueno, todos sabemos que Patricio Navia escribe muchas columnas y Sebastián Piñera varias veces lo llamó para decirle que no estaba de acuerdo con su columna y se producía un diálogo y él decía que era siempre muy respetuoso y que en algún minuto, sí, quizás un poco más acalorado, él había invocado la libre expresión, el Patricio Navia. Y él, Sebastián Piñera, le había dicho: yo también invoco la mía de poder decir lo que pienso, pero, no, pero siempre desde un punto de vista respetuoso y no abiertamente. Yo creo que esa, por ejemplo, es una gran diferencia respecto a Sebastián Piñera y Gabriel Boric, que cuando Gabriel Boric se ha salido de los cabales y dice esas cosas, las dice frente a todos y con equipo detrás. Las conversaciones que tenían Sebastián Piñera ay, se me fue el nombre, Patricio Patricio Nave. Navia, eran a puerta cerrada. Y es muy distinta tener una diferencia a puerta cerrada que cuando tú tienes a un séquito detrás aplaudiendo y abucheando y haciéndole una camotera a la persona que piensa distinto. Claro, es que es distinto si a ti te interesa llegar al punto y discutir la idea, a si tú quieres expresar tu poder sobre el otro y entonces tú lo humillas en público. Eso no tiene que ver con buscar la verdad. Sí, esas personas que están como orientadas a los resultados y que les obsesiona resolver problemas, quieren hacerlo y justamente reconocen cuando tienen un error. Y yo creo que otra característica que todo el mundo también reconoció de Sebastián Piñera es que no era rencoroso. Cuando alguien tenía una diferencia con él, eran capaces de conversarla, como dices tú, y bueno, si finalmente tú ves un 6 y yo veo un 9 porque estamos parados de distinto lado del número, ¿no es cierto? Está bien, es lo que tú ves y lo que yo veo, pero no por eso tú eres estúpida y yo soy más inteligente y ni viceversa. También es algo que se va a echar de menos, Rocío. Yo también me gustaría que seamos capaces de conversar de nuestras diferencias respecto a lo que nosotros pensamos, sin aniquilar a la otra persona diciéndole que tiene características. O sea, ir, como siempre digo, ir a la pelota y no al jugador. Sí, eso es algo que se ha recalcado bastante, se ha resaltado durante este último tiempo, durante todas las columnas, entrevistas y varias cosas que hemos visto, que él veía adversarios políticos y no enemigos políticos. Y es algo que yo creo que también nosotras hemos conversado largamente dentro de este Política Podcast, que en política se ha pasado, cuando hablamos de polarización, de ver enemigos. Me acuerdo cuando teníamos las conversaciones del Consejo Constitucional, de la Convención, de todo este proceso constituyente, y sobre todo que no, en ambos casos se dio muy similar y en ambos casos se rechazaron porque había que hacer desaparecer a un sector político para imponer el mío, como si en Chile tú tuvieras que hacer desaparecer a alguien para poder seguir viviendo tú. Y eso yo creo que es una de las cosas que en política no debiera ser. La política es como dentro, y ahí le reconozco a la ministra Toá, que ella también lo señala, como, no, chuta, ahí me perdí, a ver, no sé si fue la ministra Toá o fue la presidenta Michelle Bachelet. Cómo dentro de nuestras diferencias nosotros nos ponemos de acuerdo en la política. Entonces, si nosotros vemos al otro como un enemigo, queremos que desaparezca. Si lo vemos como un adversario, queremos exponer nuestras ideas para poder seguir avanzando a pesar de nuestras diferencias y con nuestras diferencias. Entonces, yo creo que eso, ojalá fuese un cambio de clima político para ambos sectores, tanto la derecha como la izquierda, porque ¿qué es lo que pasa? Que ellos hacen acuerdo, tanto la derecha o la izquierda, con sus extremos. Y en los extremos se ve al otro como un enemigo y no como un adversario. Entonces te empiezas a teñir
de esta idea de que tengo que hacer desaparecer al otro porque no lo soporto y no lo tolero. Entonces ahí está la pregunta. ¿Vamos a seguir haciendo acuerdos con los que están cercanos pero ven al otro como un enemigo? ¿O vamos a cambiar un poco y vamos a hacer un terremoto político y vamos a empezar a ver los que tienen esta lógica, es decir, la política se basa en adversario y no en enemigo? Quizás ahí podría estar un punto de quiebre. Sí, normalmente cuando tú quieres hacer desaparecer al otro es porque lo ves como una amenaza. Y si lo ves como una amenaza es porque tus ideas no eran tan fuertes. En el fondo, como que te puede ganar en cualquier minuto. ¿Sabes, Rocío? Me da mucha lata, mucha pena, lata, no sé, que Sebastián Piñera no haya podido escuchar todas las palabras que le dijeron en su funeral. ¿Sabes qué? Me da una lata que no seamos capaces de decir en vida las cosas buenas que pensamos de las personas y tengamos que esperar al momento de su muerte para que nos afloren esas cosas, porque normalmente en vida lo único que hacemos es decir lo malo que hace la otra persona y lo horrible que era y todo bueno, todas las personas tenemos luces y sombras, nadie es tan perfecto como para ir por la vida sin ningún bache, pero qué lata que haya pasado así. Ahora yo creo que igual es un bonito consuelo para su familia el sentir que va a ser recordado, por lo menos como, si le hacemos caso a la academia, dice un 83% de la gente dice que será recordado con cariño y admiración. Probablemente uno valora las cosas cuando las pierde y finalmente el poder contrastar administraciones distintas también nos hace ver que tan mala no fue, ¿no es cierto? Oye, ya que señalas eso, de hacer los homenajes en vida y reconocer a las personas cuando están vivas, si es que me pasó, Ali, te voy a contar. Tú sabes que para nuestros auditores también, algunos conocen que tenemos un podcast que se llama Caperuzas, donde reconocemos el trabajo de distintas mujeres y yo he estado entrevistando a varias, hay varios capítulos ya de la segunda temporada y había estado el lunes pasado en una junta de vecinos con la señora Olga Zúñiga, que es el quinto sector Carlos Foller de Franque. Y hablamos de esto, dentro de eso y otras cosas. Le decía que tenía aquí, y si conocían alguna caperuza. Y ahí estaba la señora Sonia y me decía, pucha, me encantaría que pudiera entrevistar a la señora Luisa Lespay. Y estábamos en eso, se supone que esta semana íbamos a hacer esa entrevista. Y el día viernes, Alicia, me escribe la señora Olga y me dice que hace una hora había fallecido la señora Luisa Lespay. Y voy a aprovechar estos minutitos que nos quedan de contarles un poco por qué ella era importante para esa comunidad y lamentablemente no pudimos hacer el homenaje en su minuto. Ella era una gran dirigente, por lo que me comentó la señora Sonia, una gran dirigente porque se la jugó por tener la junta de vecinos, ella apoyó a todas las vecinas ahí localmente y ella me comentaba que era tan generosa que el lugar que tenían destinado para su propia junta de vecinos, que era del quinto sector, ella lo abrió al sexto sector, que no tenían un lugar específico donde poner su junta de vecinos y lo compartieron a media. Hicieron las dos juntas de vecinos ahí. Y ella había peleado y tenían una junta de vecinos muy bonita en ese sector donde hay muchos adultos mayores que agradecen poder tener esta instancia. Y me decía que lamentablemente la señora Lucía estaba oxígeno dependiente y estaba con no tenía suficiente dinero para comprar aquellos que eran móviles, que pudiera salir. Entonces tenía que tenerlo enchufado con electricidad. Entonces estaba amarrada en su casa. Entonces le dije, bueno, yo no tenía ningún problema en ir a visitarla, en hacer allá la entrevista y que le pudiéramos rendir un pequeño homenaje a ella. Y no alcanzaba. Así que es tan relevante lo que dice esto, Alicia, de poder reconocer el trabajo que hacen las personas que tienen ese sentido del servicio público. No solamente aquellos que llegan a ser políticos electos, sino aquellos que están en las distintas juntas de vecinos, aquellos que están actualmente trabajando por sus comunidades, por sus vecinos, para poder hacer una mejora para como todos viven. Y eso, ¿no? Un minutito para la señora Luisa Lespay. Qué lamentable. Bueno, condolencias a su familia y para todo el resto que seguimos acá, yo creo que aprovechar la vida, aprovechar que estamos aquí y aprovechémosla bien, aprovechémosla para hacer algo positivo. Eso nomás. Así es. Así que nosotras seguimos procesando todo lo que ha pasado, Ali, a través del Política Podcast, conversando con los distintos panelistas y a todos ustedes que se unieron también a esta conversación. Los dejamos invitados para el día de mañana en otro Política Podcast. Nos vemos. Gracias, Ali. Chao, chao. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcast.
feliz si compartes nuestro contenido Y nos recomiendas. de antemano. Muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.